Welcome to the Health, Vengeance and Harmonies podcast. Today we're talking with Marian about astrology and music, but it'll be in Spanish, so I will now transition. Bienvenidos al podcast de Health, Vengeance and Harmonies, o en español Salud, Venganza y Armonías. Soy Leonardo Müller Rodríguez, doctorando en neurociencia, especializado en musicoterapia y sueño. Y antes de introducir a Marian, mi invitado, quiero explicar la inspiración detrás del podcast. Entonces, Salud, Venganza y Armonías está basado en el concepto de deseo mimético de René Girard. René Girard, ¿has oído ese concepto, Marian? Deseo mimético. No, contame por favor. Vale, bueno, el concepto es que el deseo humano no es original, sino que imitamos el deseo de otros. Y bueno, entonces esto se manifiesta de dos formas. La forma positiva es comportamientos de empatía, compasión, comportamientos sanadores hacia los que son similares o la gente que queremos imitar. Y en el lado negativo es rivalidad, chivos expiatorios, conflictos hacia los similares o la gente que queremos imitar. Entonces me gusta mucho ese, como una fuerza social. Interesante. Sí. Entonces hoy vamos a hablar de música y astrología. Hoy tengo el honor de tener a Marian, que es astrólogo, psicólogo, practicante de Reiki hoy, y compositor y productor musical. ¿De qué otra manera te describirías, Marian? No, cada vez me ponen más títulos. Psicólogo no recibido, pero sí Ah, vale, tengo ok. bastantes conocimientos. Sí, siempre me cuesta un poco definirme igual también. Así que de la forma que me conozcan, como astrólogo, como productor musical, está bien. Genial, ok. Muy bien. Astrólogo y músico y productor musical. Y tienes un Instagram donde hablas de astrología. Aquí la Así gente puede ir es. a visitar Espacio Quantum. Y bueno, tienes imágenes muy bonitas. También eres diseñador gráfico, capaz. Entonces, que explican, bueno, a varios aspectos de astrología. Entonces, para comenzar, me encantaría saber cómo describes y cómo defines astrología. Bueno, cómo defino la astrología fue algo que fue cambiando un poco con el tiempo, pero si hay algo esencial para mí hoy en día, es que para mí la astrología es la ciencia del tiempo, de alguna manera. Ok, Eh, ciencia del tiempo. Interesante. Uno puede definirlo como un arte, como una ciencia de la antigüedad también, si bien no es una ciencia per se para, Mm, para las ciencias duras. Eh, sí, la astrología en la antigüedad era considerada una ciencia y aparte, eh, depende qué rama también de la astrología usamos, es bastante metódica. mm. Sigue leyes, sigue reglas que son un poco fijas. Entonces, hoy en día, para mí, la astrología representa un poco la ciencia del tiempo. Es cómo entendemos el tiempo de la forma en que lo explica la astrología, es decir, de forma cíclica. Genial, genial. Wow, no he oído eso, la ciencia del tiempo. Eso, el tiempo es un gran misterio que muchas ciencias han tratado de desarrollar y bueno, tú dices que para ti es la astrología que revela mejor el tiempo. Em, Muy bien. Entonces, hablamos el otro día y mencionaste que hay astrología tradicional y hay astrología moderna. Em, ¿Puedes explicar cuáles son las diferencias entre esos dos? Sí, bueno, eso fue un gran cambio en quizás los últimos siglos sobre todo, porque tenemos una astrología tradicional que se desarrolló durante unos 2000 años. Ya encontramos desde los primeros textos de astrología en el siglo II antes de Cristo o antes de la era común, Mm, y ahí en el Imperio Babilónico, en Egipto, y se desarrolló mm, todo sobre una base más que nada predictiva, porque la astrología era la ciencia del destino, y uno acudía a los astrólogos, que antes, en principio, la astrología era algo que se calculaba para naciones o familias reales,
y después, en el periodo helenístico de la antigua Grecia, se empezó a hacer para los seres mortales como nosotros, pero era algo que se usaba generalmente para las familias reales, para saber si me conviene la guerra, si no, si me tengo que casar con la reina del otro imperio, del otro reino, si es conveniente o no es conveniente. Entonces, la astrología cumplía un poco este rol de determinar si el tiempo me favorece o no en este momento. Y bueno, justo en la Ilustración, siglo XVII aproximadamente, la astrología empezó a caer en popularidad con el auge de la ciencia y hubo un resurgimiento recién en el siglo XX, que fue cuando antropólogos, psicólogos y personas de distintas ciencias empezaron a contribuir a la astrología. Y decir, bueno, acá hay algo interesante, la mitología, hay cosas de psicología que nos pueden llegar a hacer sentido, es algo que sobrevivió culturalmente y que se encuentra, siempre hay un relato astrológico, la astroteología es la religión más antigua quizás. Entonces empezaron a aportar desde cada una de las ciencias, incluso ingenieros con los software que hoy tenemos de astrología online, en aplicaciones, todo, para crear una astrología moderna. Un poco también se pone este punto de inflexión de astrología moderna porque hay una concepción distinta del individuo como un ser más libre. Este ser post-ilustración que es más racional, tiene más libre albedrío, y de esta manera los planetas no son quienes nos oprimen y dictan el destino en la astrología moderna, como sí puede ser un poco más en la clásica, sino que somos nosotros los que de alguna manera co-creamos, como en una conversación, con los planetas. Entonces hay una corriente de energía disponible que los planetas pueden proponer, que es como el cauce de un río, y nosotros podemos decidir acompañar o no. Entonces acá es donde se dividen la mayoría de los astrólogos, o toman un poquito de ambas como yo, pero está la astrología clásica, que es un poco más destinal, y el sujeto puede llegar a ser un poco más pasivo, y la astrología moderna, que se dedicó más que nada al análisis de la carta natal, y no tanto el destino, sino de descripciones psicológicas de la persona en su multidimensionalidad, y concibe al ser como más libre. Entiendo. Es una distinción importante e interesante. Marian, tú mismo lo mencionaste el otro día cuando hablamos, que esta idea del superdeterminismo o del determinismo de la vida, como los tradicionales dicen, en versus de la capacidad de voluntad, ¿no? De cambiar el trayecto de su vida, que es un debate a través de muchas disciplinas. Y aquí también se encuentra en astrología. Y bueno, bueno, el otro día mencioné esta perspectiva también biológica, en donde sí, estamos en una ecología, bueno, cada individuo está en una ecología que lo influye y que él comunica con esa ecología, pero también existe la neuroplasticidad que permite a uno de aprender nuevos comportamientos, reaccionar diferentemente a los estímulos de la ecología, o del ambiente. Y también está la capacidad de cambiar ecología con tecnología. Eso de verdad es el mejor ejemplo para los humanos. Es, por ejemplo, viendo astronautas en el espacio donde no deberían haber humanos afuera. Aunque ese es un ejemplo raro, obviamente no mucha gente va al espacio, pero que es un ejemplo extremo. Sí. Um, sí, entonces, bueno, ¿qué opinas de esa discusión de eres más tradicional, eres más moderno? Yo tomo un poco de ambas porque, bueno, también en el debate filosófico de si en qué se basa la vida, en destino o libre albedrío, uno va mutando también, porque uno puede decir, bueno, somos libres, hasta que de repente uno se puede ver preso de determinadas conductas que se repiten a lo largo del tiempo. Cuando uno dice, superé un hábito nocivo y de repente vuelve semanas posteriores.
o Claro. meses posteriores. Entonces, hay ciertas cosas, bueno, tenemos la red neuronal por defecto en el cerebro, y hay ciertas redes que están arraigadas de alguna manera que son difíciles de cambiar, que se pueden cambiar con hábitos y cambiando también, como vos decías, de ambiente, que es lo que estudia la epigenética. Si, bueno, yo me mudo a un lugar diferente donde no me concibo de la misma manera y no tengo los mismos estímulos que tenía en el lugar anterior, me es más fácil el cambio. Ujú. Entonces, sí, pensemos que también la gente en la antigüedad no viajaba mucho. Y de hecho, bueno, uno de los temas era casas astrológicas, pero hay una casa que es la casa 9, que es la casa del extranjero, que hoy asociamos a los viajes largos. Y antiguamente, que tener un viaje largo no era muy común. Y por lo general, si a alguien lo echaban de su reino, era algo malo. Y hoy en día que se te active la casa 9 y tengas un viaje largo, es algo bueno. Entonces Ujú. hay cosas que se resignifican también a lo largo de la historia. Y eso es importante. Entonces, acá es donde entra la dimensión simbólica de la astrología moderna, de que el símbolo muta, cambia de significado. Así como la idea del matrimonio, el arquetipo de, de la mujer y la feminidad, o el arquetipo también del hombre y la masculinidad. Son cosas que van mutando y cambiando, y me Mm. parece que hay que tener cierta flexibilidad también con eso. Entonces, sí creo que hay cierto porcentaje de destino, como eventos que son muy importantes, donde ahí hay puesta mucha energía, y Ujú. sí creo que hay eventos que se forman alrededor de hay como eventos de energía más débil, y ahí es donde podemos decidir, donde tenemos más margen de libre albedrío. Interesante. Em, Ese último punto, a ver si encuentro rápidamente. Yo he oído búsqueda en genética y de gemelos que am, dicen que lo más importante que parece ser una diferencia son unos eventos grandes que determinan las diferencias entre los gemelos, pero que obviamente la genética, ¿por qué estudian gemelos? Porque es una mejor manera de controlar el destino de alguna manera. Am, entonces, interesante. Y ese cambio de perspectiva sobre los símbolos astrológicos y de todo por la cultura, eso es bastante interesante. Y a ver ahora si puede ser un buen momento de que te enseñe el horóscopo que me, A que ver, mi horóscopo, a ver qué opinas. Nada, no tiene que ser en tanto detalle, pero hablando de las casas, ¿no? ¿Cuál es la 9? Supongo que eh, la 9, a ver qué. Neptuno. Ah, no, aquí hay 9. No sé cómo. Hacele un poquito de zoom, Sí, así tengo los símbolos un poco más grandes. Ahí está, ok, perfecto. ok. La 9, fíjate que abarca una porción de Leo y Virgo. Hay como una especie de símbolo de herradura que está justo arriba de todo. Aquí. Sí, Ujú, ese símbolo de herradura que ves ahí con un 5 abajo, ujú, es el nodo norte. No es ningún planeta, pero es un punto importante también de la carta natal, mm, porque los nodos se les llaman nodos lunares, nodos del karma, depende de la tradición, y está el nodo norte, que es el que vos tenés en la casa 9, y está ujú. el nodo sur, que por default no aparece en el sistema, pero está justo del lado contrario en tu casa 3. Ok. El nodo norte lo que marca, al no ser un planeta, es un punto matemático que viene a Mm, ser eh, la intersección de la órbita entre la Luna, la Tierra y el Sol, donde se forman los eclipses. Viste que tenemos lunas llenas todos los meses, ¿no? vale. Pero en dos momentos del año hay un momento donde de repente vemos, si tenemos un lugar privilegiado para verlo,
un eclipse con un anillo de fuego alrededor, y ese anillo de fuego se forma, o esos eclipses se forman, porque el Sol y la Luna están en estos puntos matemáticos, desde el punto de vista de la Tierra. Vale. Entonces esos puntos matemáticos tienen, en astrología se le otorga la forma de una herradura. Lo que significa básicamente es el punto de destino. El nodo norte tiene que ver con lo que nosotros tomamos del destino, lo que está por venir, es decir, lo que el alma necesita para evolucionar. Y el nodo sur, que está del lado contrario, viene a ser lo que nosotros estamos dejando atrás en el aprendizaje, de dónde venimos, la experiencia acumulada. Entonces, en los eclipses hay como una actualización de software. ¿Viste cuando de repente querés apagar la computadora o el celular y te dice hay una actualización disponible y lo cargamos con nueva información? Bueno, los eclipses vienen a hacer algo así. Son eventos que la astrología atribuye, bueno, desde la antigüedad se le tiene terror a los eclipses por los cambios que trae. Y por eso son eventos movilizantes. Hoy no les tenemos terror, pero sí bastante respeto en el sentido que decimos todo lo que puede pasar en relación a planetas en el resto del año es más libre albedrío desde la astrología moderna. Pero ojo con los eclipses, porque en los eclipses hay energía más destinal. Porque se mueve, justamente, están en dos puntos que llaman nodos del karma. Y el karma tiene que ver con la actualización del pensamiento, con la actualización de eventos en nuestra vida. Son estos eventos importantes que nos marcan. Interesante. Vale, vale. Entonces estos son puntos importantes que son como los nodos del karma, dijiste. Eso es como, son momentos, estos puntos determinan una gravedad importante en el karma y se puede afectar Claro. mucho con los eclipses. Claro, y que tiene que ver con la evolución del alma. Ahora hay que tener algo en cuenta que, o sea, ya sabemos lo que significa el nodo norte, ahora tenemos que saber qué significa el nodo norte en Virgo y el nodo norte en Casa 9. Pero aparte, no atribuirle al karma un significado negativo, porque karma viene a ser básicamente la acción del pensamiento. Entonces, el karma no es simplemente si hago cosas malas el universo me va a castigar o Dios me va a castigar. El karma es simplemente, mientras piense, van a pasar cosas. Es así de neutral. Entonces, por ley de causa y efecto, mientras piense, voy a generar eventos en el mundo. O van a pasar cosas en el mundo exterior. Por eso, en el budismo, se busca justamente trascender el pensamiento, de alguna manera. Que no es no pensar, sino que la mente no me domine de alguna manera. Y cuanto más meditamos, menos ruido mental tenemos. Entonces, básicamente eso porque en el mundo occidental tenemos una comprensión bastante negativa del karma y no es tan así. Ahora, No, no, bueno, ese punto de clarificar lo del karma, bueno, tengo una impresión que es relevante. Estaba escuchando ayer Alan Watts, y sí. conoces, sí. Y él estaba diciendo, pero el universo tiene que ser inteligente, porque si somos una especie que es considerada inteligente, que viene de un universo, el universo nos creó, entonces tenemos que tener una relación como importante con nuestro ambiente y nuestro universo. Entonces, es para decir que que todas las cosas que uno haga al ambiente, el ambiente va a retornar algo, causa y efecto. Y bueno, me hace pensar en el karma eso. Uno de los mayores libros de metafísica para mí es el Kybalión, que viene de la sabiduría egipcia, supuestamente de las enseñanzas de Hermes Trismegistus. Y el principal axioma del libro es el todo es mente, el universo es mental. Y si vamos a las ideas de Platón, después encontramos que la idea precede al objeto. Entonces, en el mundo de las ideas están las formas puras de cada objeto.
es el mundo ideal de las cosas. Y ahí están las formas primordiales de todo lo que existe en este mundo. Por lo tanto, hay una conversación entre, o de alguna manera hay un nexo entre la mente del mundo, o el alma del mundo, también como la llaman los antiguos, Ujú, y nosotros en constante conversación. Entonces sí, es un universo inteligente. ujú. Genial, genial. Em, sí, Entonces, el mundo mental es algo, es una cosa importante que tenemos que considerar y por eso que astrólogos, psicólogos y neurociencias estamos interesados en no, eso. te iba a decir para cerrar porque me preguntaste la casa 9 Sí, y el bueno, norte en casa 9 tiene que ver con... pero era para transicionar de manera cómica, que esta caricatura enseña a gente que se vuelve loca a un eclipse. Tintín, no sé Eso si era conoces. literalmente cómo tomaban los eclipses antiguamente. Vale, está bien, Tintín. Em, sí, sí, me encantaría saber lo que opinas tú por ejemplo, de la clase 9. A ver, lo pongo. Bueno, entonces, sabiendo todo eso, destino en el extranjero. Destino del extranjero, vale. Y Entonces, también ujú, nos habla de progreso, eh, también a través de los estudios. ¿Por qué? Bueno, pensemos la lógica, nodo sur es de donde venimos, nodo norte es hacia donde vamos de alguna manera. Entonces, incluso como es un concepto de astrología kármica, de astrología hindú, eh, hay como algo cuando la gente pregunta de vidas pasadas, la astrología occidental por lo general no habla de vidas pasadas, pero como este concepto de nodos lo tomamos de la astrología hindú, que sí habla de vidas anteriores o de reencarnación, entonces vale. sí se dice que eh, de alguna manera el cúmulo de vidas anteriores, o diríamos que toda la experiencia acumulada de nuestra alma, viene a ser el nodo sur. Y el nodo sur en Pisces eh, viene a ser una energía como más emocional, más desestructurada, más sensible, que ahí, por ejemplo, podríamos hacer una lectura de, bueno, tuve vidas como músico o tuve vidas donde tuve ciertas experiencias con la música que fui acumulando, de alguna Ujú, manera una sensibilidad también por las artes, por el ser ujú, humano, por la humanidad. Pisces representa eso. Eh, pero bien, el nodo norte me dice que vaya hacia un tipo de desarrollo más formal. Por ejemplo, el nodo norte me va a pedir no que sea un músico bohemio, sino que de alguna manera sea un académico. El nodo norte, porque Virgo es una energía más estructurada, Virgo tiene que ver con los sistemas del cuerpo humano, con los sistemas en general, todo sistema es virginiano, como un mm, sistema de engranajes Virgo. interesante. Funciona de manera racional, lógica, y ahora Virgo es la energía, que es lo que me pide que incorpore Virgo. De alguna manera más formalidad, más estructura, ser más detallista, más técnico. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, los estudios universitarios, la academia, todo eso. ¿Y dónde? Bueno, la Casa 9 tiene que ver con el extranjero, pero también tiene que ver con los estudios universitarios. Entonces acá tenemos los dos temas, el Mm, desarrollo del alma a través de la academia, o los ujú, estudios universitarios, y el extranjero. por el extranjero. Bien, bien, interesante. Entonces sí, tengo esta parte del pasado artístico bueno, por ejemplo, voy a viajar la semana que viene, entonces no sé. Voy al otro lado del Atlántico. Entonces capaz eso es lo que está diciendo, voy a Canadá. Bueno, Sí, eso también tiene que ver con que vos sos ascendente en Sagitario, y el ascendente es algo que generalmente ya tenemos más integrado, incorporado. El vale. ascendente es de alguna manera, eh, aparte de la personalidad, que es lo que más se describe, es cómo el universo nos responde de alguna manera. Cuando nosotros nos preguntamos, para mí el ascendente responde a una pregunta que es fascinante, que es ¿por qué a una persona el universo le responde de una manera y a otros le responde de otra? ¿Por qué Mm, algunos tienen más suerte y otros menos suerte? ¿Por ujú, qué algunos parece que la vida los premia cuando son más estructurados y otros más relajados? Y eso ujú, tiene mucho que ver con el ascendente.
Mm, ok. porque es el primer rayo de luz que recibimos del universo, que determina de alguna manera o nos condiciona en cómo el universo nos va a responder el resto de nuestra vida. Entonces, el ascendente en Sagitario, que Sagitario tiene que ver con los mismos temas de la casa 9. Ok. Sagitario es el signo de la búsqueda de la verdad, es el signo que tiene que ver con los viajes, con distintas culturas, con el extranjero, con el optimismo, con la fe. El universo nos responde de forma abundante. Generalmente la persona de ascendente en Sagitario le pueden llegar muchas propuestas, y más cuando está en contacto con distintas culturas en viaje o incluso en otros países. Entonces, de alguna manera, el ascendente en Sagitario se lo invita a moverse. Y como es un ascendente regido por Júpiter, es como si Júpiter fuera nuestro dios, de alguna manera, Júpiter es el planeta que tiene que ver con la expansión. Entonces el universo nos manda cosas para que nos expandamos. Y es Mm, muy distinto a otros ascendentes, como por ejemplo un ascendente en Capricornio o un ascendente eh, quizás más restrictivo, donde el movimiento es contrario, porque al estar regido por Saturno, quizás el universo nos premia a través del esfuerzo, a través de la paciencia, y todo se mueve un poco más lento, pero eso mm. no quiere decir que tampoco sea gratificante o no haya premios en la vida, pero hay respuestas diferentes del universo. Genial. Genial, interesante eso. Y bueno, seguro que esto puede durar horas si uno quiere ir en cada detalle de todo el horóscopo. No, Pero imagínate, la lectura es interminable. sí, vale. Bueno, muchas gracias por esos em, detalles que aprecio. Y hablemos de cómo esto, un horóscopo, cómo el horóscopo de los que están escuchando o, em, puede ser utilizado para hacer música. Y bueno, aquí hay un ejemplo que me mencionaste, que es el de Gustav Holst, que Holmes, sí. Holst, sí, que él hizo unas piezas muy famosas que se llaman Los Planetas, The Planets, y pero tú me mencionaste, primera vez que oigo eso, que él se inspiró del trabajo de un astrólogo para hacer estas composiciones. Sí, Halsey inspiró en gran parte en la obra de Alan Leo. Yo estoy seguro que otros astrólogos también. No soy muy fanático de la obra de Alan Leo en realidad, así que Ok. espero que haya leído a otros. Pero sí se ve en la obra de Holst de una búsqueda a nivel astrológico porque, bueno, es un poco la Biblia del film scoring, de Ujú, alguna manera, sí. porque los planetas describen emociones que son complejas. Hay emociones que son simples, como por ejemplo la ira, la alegría, la tristeza, o las emociones comunes de intensamente. Y Ujú, hay emociones que son más complejas, como por ejemplo, ¿cómo puedo describir el optimismo? ¿Cómo puedo describir la adrenalina que me genera la aventura? ¿Cómo puedo ujú, describir la ansiedad que me genera estar ante una situación desafiante? ujú, Y ese tipo de emociones más complejas, incluso escenarios, podríamos plantear, eh, son un poco los que escribe Holtz en su obra, porque hoy cuando tenemos que componer una película tenemos que componer la música para una película de aventura, ujú. seguramente nos salga algo muy del orden de Júpiter. Ok. Si queremos hacer algo místico, seguramente nos salga algo del orden de Neptuno. Si Ujú, queremos hacer algo pícaro, por ejemplo, las películas infantiles son muy de la obra de Mercurio, ujú, de, de, mm, sí, del interesante. opus de Mercurio. Si queremos hacer algo más del orden de una película romántica, vas a encontrar cosas, melodías, instrumentación de Venus. Ujú, eso es muy interesante de oír eso, como que
la astrología permite también entender las emociones colectivas, ¿no? Porque es como agarrando esa escala de estudio del comportamiento, bueno, del planeta y de los humanos por las influencias de los planetas y cómo la Tierra está en el sistema solar. Y bueno, eso, bueno, así es que lo entendí y tengo la impresión que sea una buena manera de explicar emociones colectivas, como lo estás describiendo. Y aquí, como mencionaste que Holst fue muy importante culturalmente, aquí hay ya hay un Wikipedia explicando todas las cosas que esa obra ha hecho. El que regresa mucho es John Williams. Sí, Um, John Williams, sí, la mayoría de las películas uno escucha melodías casi copiadas sí, exactamente de Holst. exactamente. Aquí el más famoso es el del Marte y la tan, tan, taran, tan, tarara. Aquí el ritmo de Marte también es tan, 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 Es tan, igual. tarara. Sí, es igual, sí, exactamente. Aquí Venus para el tema de la fuerza y bueno, o sea, mira aquí bueno, yo no conozco este compositor, pero Neptuno y Júpiter, etcétera, etcétera. Em, Genial. Em, entonces, bueno, Entonces, aquí. igual Ujú, respondiendo a la pregunta de cómo podríamos usar los planetas, por eso es bueno, cómo lo usó Holst, ¿no? Pero cómo lo podemos usar nosotros, sería la vale, pregunta. sí. Y un poco el estudio de la astrología, no estudiarlo formalmente, pero hacernos la pregunta de qué significa cada planeta, de alguna manera nos lleva a poder comprender la energía de cada planeta. Eh, que es un poco el trabajo que hizo Holst, de alguna manera. Si nosotros entendemos que, por ejemplo, Venus es el planeta del amor, del romance, porque los planetas no tienen un solo tema, eso también es lo bueno, pero todos Mm, los temas del planeta se relacionan, porque Venus tiene que ver con el amor y las artes, en mm, mayor medida. Entonces, si vemos que Venus tiene de alguna manera un abanico de cosas que puede expresar, ujú, entonces van a haber ciertos criterios que vamos a usar a la hora de componer algo eh, que nos remita a Venus. Por ujú. ejemplo, la suavidad. Suavidad es algo venusino. Romántico es algo venusino. Eh, Estético, de alguna manera, es algo venusino. Y con todas esas cosas también vamos a elegir la instrumentación. Por ejemplo, un violín para Venus queda ideal. Ujú. Y eso no quiere decir que no se puedan usar otros instrumentos, pero hay El instrumentos que arpa, son por muy ejemplo. característicos que ya nos remiten a cierto planeta. Ujú. Cuando usamos, por ejemplo, brass, no me sale la Y traducción ahora. eh, trompetas y. Sí, Ajá. instrumentos de vientos más pesados, nos lleva un poco también a Saturno, la gravedad ahí. Genial, genial. ¿Y cómo, o sea, al nivel de los planetas, cómo dirías que la gente aprenda esto? Aparte de seguirte en Instagram y ver tus videos sobre eso, no sé si has hecho algunos, tienes contenido de eso, pero aquí hay un Wikipedia de los planetas, por ejemplo, que aquí el Eh, Sol, por ejemplo. Aquí tienen sus descripciones, pero seguramente es bastante simple la descripción. O sea, le falta, ¿no? Igual simple es bueno, porque de alguna manera la información incluso que encontramos en Internet nos tiene que plantar una semilla que de alguna manera germina en significados más complejos. Entonces, pasa con toda persona que estudie lenguajes simbólicos. Los lenguajes simbólicos de alguna manera nos abren una puerta a un conocimiento más profundo. Entonces, si de repente, bueno, a ver qué dice acá. El sol es el dios de la profecía, la encarnación de Helios, sí, perfecto. Eh, Ahí está, significado al lado.
El dios solar está asociado con el ego, sí, la identidad, el sentido de propósito, la vitalidad. Bueno, ahí vemos que hay ciertas cosas ciertos significados que ya despierta un planeta. Pero vamos a los de planets. Pues el Sol y la Luna justo no están en la obra. Ajá, verdad. Eh, Bueno, en Marte. Ese es muy... obviamente, Sí, si les interesan, estudienlo, pero vamos a Marte, por ejemplo. sí. El dios de Eh, la guerra. claro, dios de la guerra. Sí. Entonces ya Marte nos da algo de un espíritu eh, mucho más guerrero, ¿no? Y eso no quiere decir Agresivo. malo, porque Marte no es malo. Ujú, Eh, por ejemplo, ahí tenemos muchos dioses así marcianos, como por ujú, ejemplo Hércules. ujú, Eh, Hércules y ujú, sus 12 trabajos. Hércules era un héroe y ujú. es un héroe marciano. Interesante, interesante. Y tiene que Y ver justamente con la fuerza, con la autosuperación, sí, con la superación personal. El superarse a básicamente. sí mismo es un trabajo muy marciano. Marte es torpe. Cuando lo describen a Aries, a Aries no, a Ares, el dios de la guerra Ujú, en la mitología, ujú, eh, Ares es un dios que es medio como un berserker, es un poco bruto. Incluso los dioses a veces se ríen de él, de lo bruto que es. Pero es ujú, bruto porque todavía no controla su cuerpo y no controla sus pasiones. ujú, Cuando los dioses de Marte empiezan de alguna manera a controlar sus pasiones, se vuelven brillantes. Y ujú. son efectivos en la guerra, y son líderes muy buenos también. Entonces acá encontramos Interesante. un espectro que va desde el bruto, el berserker, por ejemplo, el guerrero, hasta el comandante o el héroe. Interesante, interesante. Eh, bueno, y para los otros planetas sí lo pueden estudiar, pero aquí me inspira lo que estás diciendo, porque estos planetas representan arquetipos, pero como los dioses tienen algunos arquetipos y bueno, una transición con lo de el concepto del deseo mimético de René Girard, donde hay un lado positivo y negativo. Como humanos, capaz que tenemos estos arquetipos astrológicos que queremos imitar y de alguna manera, si es consciente o va a ser más positivo, si es inconsciente puede ser más negativo hacia ese arquetipo. No sé, una idea que me ocurrió. Em, pero sí, esto es como al nivel arquetipo de la inspiración astrológica para hacer la música. Am, ¿Quieres decir algo sobre ese comentario? Bueno, hay algunos astrólogos que exploraron la relación entre signos zodiacales y notas musicales, porque los signos son 12, Ujú, las notas son 12, de alguna manera con sus semitonos, ujú, y también exploraron entre los modos griegos, que son 7, y los planetas, que son 7. vale. Entonces eso es muy interesante también en composición, porque al tener un modo asociado a cada planeta, a cada uno de los 7 planetas clásicos, nos permite de alguna manera, más allá de la instrumentación, encontrar una armonía para componer determinado escenario, situación, Ujú, de alguna manera evocar ciertas emociones. Por ejemplo, el Júpiter, que es el planeta más luminoso y más expansivo, que se ujú. le llamaba el gran benéfico por ser el planeta que traía las mejores noticias, está asociado al modo lidio, y el modo lidio en el espectro de modos es el más brillante, Sí, sí, más sí. aún que la escala mayor, que es el modo iónico. Ujú, Si queremos componer algo de orden, bueno, Venus era el segundo más brillante del sistema solar, es el segundo más brillante del sistema solar, se le llama el ujú, pequeño benéfico en la astrología, ujú. y el segundo modo más brillante es el jónico. Entonces ya Venus nos lleva a cosas que tienen que ver con placer, con alegría, y Ujú. después ya vamos bajando en la escala
de la misma manera como los modos van bajando de brillo, los planetas también lo van haciendo. Y vamos siguiendo esa lógica. Si quiero algo quizás más reflexivo, me voy al modo dórico, y eso tiene mucho que ver con Saturno. Si quiero algo agresivo, el modo frigio. El modo frigio se usa en metal, se usa en películas. También es un poco exótico Sí. cuando pensamos en algo árabe, modo frigio. Ujú. Entonces así es como podemos ir combinando los distintos modos también para crear escenarios, porque no solo son emociones, sino que decimos, esto me da algo más exótico, me da que estoy en el desierto eh, en una Ujú. película de misterio o una película de acción. Y ya nos Sí, planteamos escenarios muy específicos solo con una melodía. es interesante, ¿no? Em, Como esos modos tienen ya un arquetipo que según cómo lo tocas va a sacar un Evo- arquetipo y, ujú, Evocan imágenes muy específicas. ujú. Y lo que dice es que esas mismas gamas están asociadas con planetas y o puede haber que alguna gama si lo tocas de alguna diferente manera ocurre que sea otro planeta o ¿cómo lo ves tú? Seguramente, porque, Sí. bueno, en ese momento no sé qué tan desarrollada estaba la teoría musical, pero Ujú, también tenemos escalas hexatónicas que se mueven de esta regla ujú. de los modos griegos tradicionales. Sí. Eh, Y, Tenemos que preguntarnos dónde entra la escala pentatónica, dónde entra la escala hexatónica, dónde entran los modos menores, ¿no? ujú. Genial. Sí, De los sí. modos de los modos de la escala menor. Pero Bien, sí, sí. yo creo que todo se podría relacionar de alguna manera, es cuestión de desarrollarlo también. Sí. Bien, bien, bien. Eh, entonces, sí, está en esa idea de usar los signos también para cada nota. Puedes añadir, usar, decir que, bueno, ¿cómo lo harías tú? Yo no sé cómo lo imaginaría. Sagitario es do o algo así. O dices 1 a 12 y tratas de decir una historia con los signos, algo así. Puedes decir, bueno, yo Bueno, me imagino, no sé, puedes usar el toro y el toro va a conocer unos gemelos y etcétera, y hace así tu historia musical o no sé. ¿Cómo lo harías tú? sí, también lo podríamos pensar en términos de texturas, porque hay algo que también los signos forman familias entre sí. Por Mm, ejemplo, los signos de fuego, los signos de tierra, los signos de agua, los signos de aire. Y ahí encontramos que eh, Aries, Sagitario y Leo forman parte de la misma familia, son signos de fuego. mm, O Géminis, Acuario y Libra forman parte de la misma familia, o antiguamente, bueno, la misma triplicidad se dice, que ujú, son parte de la familia de aire. Entonces, dentro de estos elementos también a lo que los asociamos son a texturas. El aire es algo liviano, es algo versátil. El fuego es algo más cálido, incluso agresivo. Entonces mm, hay cosas que de alguna manera nos remiten a los planetas, pero que nos pueden ayudar también a decir, bueno, ¿cómo sonaría algo de fuego? ¿Cómo sonaría algo más a tierra? Bueno, algo más a tierra podría ser con más percusión, algo que tenga frecuencias más, un balance frecuencial más grave por sobre el agudo. Algo ujú, más de agua podría ser algo que tenga mucho delay, mucho reverb, que de alguna manera sea más profundo, un sonido más lavado. mm, Y algo de aire, por ejemplo, los sonidos de frecuencias más altas se sienten muy acá en la cabeza. mm, Entonces podría ser algo que tenga instrumentos de frecuencias más agudas, como ujú. las notas más altas del piano, instrumentos de viento, y que tenga un balance frecuencial más agudo por sobre el grave. Genial, genial. Eh, Eso es que hay mucho. Bueno, la astrología tiene todos estos conceptos que pueden inspirar a la composición, como ahí describes, utilizando algo de aire con frecuencias más altas o el fuego, y la tierra, etcétera, o utilizando los signos o los planetas,
asociándolos con notas, con la textura general armónica, la textura de la canción, la textura de los instrumentos que usas. Y bueno, es muy interesante, hay que explorarlo y seguro que, bueno, me encantaría saber si lo has hecho ya un poco en tu trabajo musical o está todo, todavía está en progreso el trabajo musical astrológico. Sí, es interminable. No tengo algo específicamente. En algún momento quise hacer algo vinculado a los elementos, de Sí. decir, bueno, a sacar un EP que cada uno tenga que ver con un elemento, pero Mm, son proyectos que mutaron a otras cosas, que quizás empezaron como eh, un laboratorio de experimentos, sí. sí, como un experimento, y después fueron mutando a otro tipo de proyectos más complejos. Lo mismo con los Mm, modos, capaz. eh, el proyecto empezó como, bueno, voy a hacer algo que tenga que ver con el modo lidio y que remita a Júpiter, que igual es un poco mi sonido, pero ujú. eh, de ahí el proyecto va mutando hacia otros lados. No que el proyecto en sí mismo sea componer solo en modo lidio o Sí, solo algo de Saturno, pero siempre funciona como un buen punto de partida para mí. exacto, sí, y eso es bonito, eso, la complejidad que vas a evolucionar con el trabajo de ese proyecto es muy importante. Entonces, o lo haces como ejercicio así, que nada más puramente lidio, o es para contar algo más complejo que viene de ti dentro de ti, pero que está inspirado por esos conceptos astrológicos. Sí. Así es. Y última, última pregunta y tema que me gustaría preguntarte. Hemos hablado bastante de arquetipos, porque está esta relación entre como la astrología, los conceptos de la astrología, los signos, los planetas, atraen algún comportamiento en los humanos. Y bueno, entonces eso se puede describir como arquetipos y se pueden extrapolar en mitos. En mitos hay, estás mencionando Hércules o Aries, que son ah, mitos griegos que representan algunos aspectos de astrología. Y los humanos también pueden utilizar esas narrativas mitológicas para entenderse así, si resonan, o sea, se identifican con esos mitos. Y entonces hemos mencionado que hay ideas musicales que inmediatamente que recrean una imagen que sí, en el desierto porque estás usando la gama frigiana. Em, ¿Piensas que Eh, ¿Cuál, sí, cómo ves la relación entre estos arquetipos, puede ser astrológicos y la música? ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, ¿cómo harías tú, cómo ves tú la relación entre arquetipos astrológicos y la música? Entre arquetipos astrológicos y la música. Eh, bueno, el arquetipo por definición, que es algo que sobre todo retoma Jung en su obra, se puede describir como de alguna manera un esqueleto, o sea, algo que contiene ciertas ideas dentro. Es el esqueleto de algo que va mutando en su interior. Entonces, si nosotros hablamos, como puse el ejemplo antes, qué es lo femenino o qué es lo masculino, que son arquetipos a través de las épocas, o yendo a algo más específico, qué es la maternidad. La maternidad fue cambiando, la idea de maternidad no es lo mismo en, en los años 60 que lo que puede ser ahora, y sigue siendo maternidad, porque la Mm, gente sigue procreando y las madres siguen siendo madres, pero no es la misma imagen, no mm, la vemos de la misma manera, no tienen quizás los mismos comportamientos incluso, mm, o la misma forma de abordar la maternidad que como se tenía antes. mm, El arquetipo del líder, del guerrero. Hay un esqueleto que dice, bueno, dentro de esta estructura, esto es ser un líder, o esto es ser madre. Y por fuera no, porque hay cosas que nos resultan muy ajenas a lo que podría ser un líder y es otra cosa. Entonces el arquetipo define un poco eso.
hay un esqueleto de ideas en común que va mutando. Ahora, con la astrología pasa lo mismo. Hay un esqueleto de ideas en común en lo que respecta a un planeta, que tiene que ver con nosotros, porque eso que tiene el planeta es algo que se refleja en nosotros. Si no, no podríamos reconocerlos. Esta idea platónica de que en el mundo de las ideas ya existen los conceptos y que en el mundo físico se hacen carne, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se relacionan estos arquetipos con la música? Que básicamente la música es un lenguaje y la astrología también. Entonces, es básicamente hacer un puente entre emociones, en la complejidad de la experiencia humana, el poner emociones y pensamientos que son difíciles de poner en palabras a través de un sistema, como puede ser un lenguaje simbólico. Ahí sí sobresale mucho la filosofía platónica con lo que estás mencionando de los arquetipos, no siendo necesariamente una colección de comportamientos, pero más como una estructura que hace surgir unos comportamientos. Igual con la astrología que representa energía, eso es lo que oigo de tu parte. Sí, soy bastante platonista y toda la metafísica moderna aparte viene mucho de la tradición de Platón, así que sí, bien, bien. Entonces Platón sí es la gran inspiración. Y sí, eso es interesante, que los arquetipos son como un concepto, una cosa inconsciente que surge según, de un punto de vista astrológico, según cómo los planetas están en ese momento. claro, no, como decía incluso Joseph Campbell también, que desarrolló toda la idea de mitos, que el mito es algo que nunca sucedió, sin embargo es una historia que siempre se repite en cada uno de nosotros. O sea, no tiene que ser una historia verídica, pero de alguna manera es una historia como un guión, como un recuerdo de alguna manera que tenemos que nunca sucedió, pero por alguna extraña razón siempre se repite, porque leemos algún drama mitológico y es un drama que siempre se repite en la historia de los seres humanos, como pueden ser luchas de poder, como pueden ser dramas amorosos, no al estilo griego cortando la cabeza de alguien de forma tan literal, pero sí de forma metafórica, son historias que no dejan de ocurrir. Interesante eso de los mitos. Y último punto sobre los mitos que habías mencionado que estas historias se repiten a través de las culturas, pero también a través de los humanos, pero también a través de diferentes culturas. Ese es el punto. Algunas que tienen que ver con planetas seguramente más observables en cualquier lugar de la Tierra, como si el Sol, que no es un planeta, pero es considerado ahí en la astrología, sí, o otros planetas que sí, Marte, seguramente tienen mitos similares. Este mismo Wikipedia estaban poniendo varios dioses que son de diferentes culturas que tienen la representación del planeta astrológico. Entonces eso son como fenómenos naturales que se observan a través de todas las culturas, y la astrología y la mitología son maneras de describir esos fenómenos que van a repetirse. Y puede ser que mitos más específicos a culturas que se relacionan a fenómenos naturales específicos a esa geografía, puede ser. Sí, lo más interesante es que culturas completamente desconectadas entre sí tengan el mismo nombre para describir al mismo Dios. Y es una mitología que es muy similar, bueno, un poco también lo escribe Graham Hancock en uno de sus libros, que tiene que ver con los 33 dioses solares, creo que son 33, que fue en entrevistas, en investigaciones por distintas culturas alrededor del mundo, ve que está esta misma idea de Dios solar, de este Dios que nace un 25 de diciembre, de una virgen, y que resucitó,
y que está en países de Asia, está en países de Europa, está en países de América, y que dice que va a volver, que hay una segunda venida, y es la misma historia de, por ejemplo, de Horus. Nace de Isis, una virgen, un 25 de diciembre se celebra. Ah, sí. Ahí está, de Horus. Ujú. Es la misma historia, por ejemplo, de Mitra. Es la misma historia Mitra de la mitología persa, pero que también lo adoptan los romanos. Vale. Helios. Eh, Hay un montón de dioses solares, incluso en mitología japonesa, que tampoco lo tengo tan estudiada, pero vemos Mm. la misma historia que de alguna manera, en una época donde no había globalización, se repite todo. En los hindúes no me acuerdo si era Aquí hay Vishnu, puede Krishna, ser. se me fue el nombre ahora. Y, bueno, aquí hay algunos, creo que Shiva puede ser. Eh, sí, tenía en mente Shiva, pero no quiero faltarle respeto a la gente Está del bien, hinduismo porque no estoy tan adentrado tampoco en la cultura hindú. vale. Bueno, ahí sí, eso es muy interesante, como sin la globalización, como lo describiste, hay estas historias que son similares a través diferentes culturas que no comunicaban entre ellos. Y bueno, no sé, del punto de vista astrológico, tiene que ver entonces de los planetas, de cómo la influencia externa a la Tierra influye a, a los humanos. Sí, Así. Ujú. Rupert Sheldrake, capaz te suena el Ujú. nombre, que desarrolló el Sí. concepto de campos morfogenéticos para poder explicar esto, de que bueno, tiene que haber algún campo de resonancia mórfica en el planeta que nos conecta a todos los seres humanos y que de esa manera se pase la información de manera inconsciente en distintas culturas, porque si no nos explica que estén la misma arquitectura, los mismos mitos Ujú. eh, en épocas tan remotas. Está bien, ese sí es una teoría interesante, pero también no sé si del punto de vista biológico todo el tiempo trato de ir más eh, que si, bueno, hemos evolucionado un cerebro similar, entonces las cosas en la realidad ah, que nos interesan son similares entre diferentes, o sea, diferentes humanos vamos a estar interesados más o menos en las mismas cosas. Y comparado a un gato o comparado a un insecto, ¿no? Y puede ser que como estamos en esta Tierra, bueno, tenemos esas influencias planetarias y de los astros o de eventos climáticos que nos influyen también en nuestro pensamiento, pero también, no sé si, o porque la idea de la resonancia mórfica es como que hay un campo dentro de la Tierra o dentro, por lo menos afuera del humano, ¿no? Que, y que explicaría las resonancias entre diferentes culturas, pero ¿qué pasa si es la parte genética que viene internamente y que explica esas resonancias em, culturas, a través de culturas? ¿Qué opinas tú? Último punto. Sí, el mundo se divide, por lo que verás, en platónicos y aristotélicos. Sí. Si primero vino la idea o primero vino la materia y de ahí se desarrolla la idea. Ujú. Eh, y vamos de alguna manera cambiando. Podemos tomar una postura durante determinado momento, pero ambos tienen su punto. Yo creo que Mm. los extremos son nocivos. Sí, claro. El caer en un extremo y negar al otro es, es, es algo que no favorece el progreso. Así cien que por sí, ciento yo estoy de acuerdo con ambas posturas. Cuando leo una Sí. teoría tampoco me apego a una teoría, es como, tiene sentido o puede explicar algo, pero puedo rápidamente revertir mi pensamiento si tengo argumentos más fuertes del otro lado. Entiendo. Sí, no ser extremo es importante para el progreso. Me gusta cómo lo describiste. Y para terminar con algo importante que nos va a marcar, ¿qué último mensaje tienes para el público?
para cerrar esta conversación. Justo me pones una foto de un eclipse, tengo que decir algo fatal y Sí. catastrófico. Bueno, Eh, no, para el público, si encuentran algún tipo de guía en la astrología, sea a nivel compositivo, sea a nivel filosófico, eh, la curiosidad más que nada, yo nunca pensé el dedicarme a la astrología, pero de alguna manera sirvió como guía, como respuestas en algún momento que lo necesité. Y si bien en realidad el centro de mi vida gravita alrededor de la música, no deja de ser otro lenguaje más. Así como la música es un lenguaje, también la astrología lo es. Y que cada uno decida cuál es el lenguaje que dicta su vida. genial. Muchísimas gracias, Marian. Fue un placer hablar contigo hoy de astrología y música. Mucho que aprender en esta relación. Y voy a enseñar otra vez tu Instagram, Paso Quantum. Aquí hay justamente un post de música y astrología, hablando de las gamas. Y bueno, sí, un placer y hablamos muy pronto, Marian. Muchas Un gracias. placer, muchas gracias por la invitación y hablamos. Genial.